subir al siguiente nivel, debería ir en dirección perpendicular a donde me encuentro. Ya están dando vueltas, pero tú te vas moviendo en esa dirección perpendicular. Entonces aquí cuesta verlo. Aquí cuesta verlo. Pero sería un vector que sería, claro, sería perpendicular a cada curva. Aquí tengo una curva, aquí tengo otra curva, entonces tu gradiente iría hacia afuera, no sé si me seguís. Ahí... Por eso... No, és que jo crec que els gradients s'han de llegir en dos dimensions. Claro, iría hacia afuera, pero inclinado hacia arriba. Exacto, claro. Sí. Sería como literalmente apuntar hacia la dirección de la siguiente. Exacto. Pero claro, por eso os lo he dibujado aquí. Vale. Por eso os lo he dibujado aquí. Es decir, es la idea, y claro, aquí os pongo el símil de la montaña y tal, pero esto se puede... És que et dona un vector en dos dimensions. Està al mateix pla. Sí. Entonces, esto es interesante, por ejemplo, que, yo qué sé, pues podéis incluso, si tuvierais, por ejemplo, una placa en la que conocéis la temperatura en función de los puntos de la placa, podéis saber, con el gradiente os podría decir en qué dirección debo moverme para que la temperatura sea la máxima posible. O sea, realmente es muy difícil. De hecho esto cuando está el hombre del tiempo hablando, las famosas isobras, que son curvas de presión constante, cuando pasamos de una curva a otra curva, estamos analizando el gradiente en el que la presión en una curva es mayor que en otra curva. Es decir, cómo la presión va, en qué dirección tiene que moverse para que o sea más grande o sea más pequeña. Claro, en este caso se podría aplicar, por ejemplo, en lo del campo eléctrico y todo esto. Cuando te dice que no es homogéneo, puedes utilizarlo para saber... No solo eso, sino que fijaros en esto que os voy a poner ahora. ¿Os acordáis que yo os puse que la diferencia de voltaje era igual a menos el gradiente, que el campo eléctrico, por esto no lo puse, yo diría que sí, era menos el gradiente del voltaje? Pues esto es justamente esto. El camp va cap on el voltatge decreix més. Por eso iba haciendo menos. O sea, si el campo fuera igual al gradiente del voltaje, quiere decir que el campo se movería de voltaje menor a voltaje mayor. Pero el campo circula justo al revés. Va de un voltaje mayor a uno menor. Por eso le ponemos el signo menos. I si no fos uniforme, el gradient aquest aniria canviant... Però el fet que sigui uniforme... El camp aniria canviant. O compleix tant si és uniforme com si no és uniforme. Això és sempre cert. O sea, es decir, cuando tienes, por ejemplo, una carga positiva y negativa y se ve que el campo eléctrico va hacia la negativa, el gradiente está apuntado siempre hacia esa carga. Exacto, es decir, si yo tengo una carga positiva, ¿por qué el campo sale hacia afuera y no entra? ¿Por qué sale y no entra? Porque el campo busca siempre, y además busca, por cierto, ¿qué son ¿qué serían las superficies equipotenciales? Las gaussianas. Serían, más que curvas, se llaman superficies, por así decirlo, de nivel. Potenciales constantes, nivel constante. Vale. ¿Sabes? Entonces, lo que hace el campo va atravesando diferentes superficies de nivel de mayor potencial a menor potencial. Vale, o sea, por eso sale. En niveles más altos de física, lo de que sea todo homogéneo y todo perfecto se acabará y empezaremos a utilizar gradientes y tal, ¿no? Sí, sí, ya se complica la física, idealizando en muchos casos. Por eso los ordenadores ahora empiezan a ser tan importantes, porque ahora que tú pones aquí muchas fuerzas, efectos y tal, la cosa se complica. Bueno, vale, entonces el gradiente directamente, ¿vale? Acordaros que es perpendicular a todo punto de la curva a nivel y apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función. Y además, esto lo voy a poner aquí.
Vale, entonces hemos dicho que características del gradiente. ¿Vale? Primero es perpendicular a todo punto, a toda curva de nivel. Todo punto, curva de nivel. 2, apunta en la dirección de máximo crecimiento. Y además tiene una propiedad, que esto aquí lo voy a poner ya directamente. Fijaros que os he dicho antes que yo puedo viajar en una dirección y que el gradiente, o sea, que no sea en la misma dirección del gradiente. Es decir, si yo estuviera en esa curva de nivel y quisiera subir a la otra lo más rápido posible, pues me podría equivocar de camino y podría apuntar en otra dirección, ¿vale? Entonces, de todas las direcciones que yo puedo coger, cuando yo cojo una dirección que sea paralela a ese gradiente, entonces cojo el crecimiento máximo y además sé cuánto vale este crecimiento máximo, que es lo que se llama derivada direccional. La derivada direccional. La derivada direccional es, en lugar de calcular la derivada respecto de un eje o respecto del otro, es respecto a una dirección genérica, apuntando en una dirección, ¿vale? Básicamente la derivada de la función f en el punto P, derivada direccional, es el gradiente de f en el punto P, producto escalar con un vector en la dirección en la que yo estoy mirando. Vamos a poner aquí U. Es decir, si yo quiero saber cuánto vale, digamos, el crecimiento de la función en una dirección en concreto, hago el producto escalar con el gradiente. I si són paral·lels, aquest producte escalar serà el màxim. Es el máximo. Es el máximo. Yo esto no lo tengo muy bien, lo de la derivada direccional. Bueno, la idea sería, digamos, sería la siguiente. Si tú quieres, me imagino que tú estás en esta curva, ¿vale? Y tú quieres pasar a esta curva de aquí. Entonces, imagínate que tú no sabes por qué camino tirar, ¿vale? Entonces, digamos, si tú quieres ir lo más rápido posible de todas las direcciones que tú puedes coger, si tú quieres coger la más rápida posible que te pase de esta a esta, vas a coger una dirección que sea paralela a tu gradiente. Ah, vale. Básicamente. Vale. Y no solo eso, sino que además, si lo haces, o sea, si tú finalmente decides de todos los vectores posibles, coges esa dirección en concreto, o sea, la derivada de f en el punto P en una dirección v es el gradiente de f en P producto por v. Claro, cuando esto sea exactamente este o paralelo a este, ¿vale? Me acabará quedando, claro, este de aquí representa, como es paralelo, ¿sí? Directamente me quedaría módulo del uno por módulo del otro, ¿me seguís? Por el coseno del ángulo que forma. Así que esto me acaba quedando justamente Bueno, és com si diuen... Eso sería... Ves per dos vectors diferents. Sí. Fent aquesta multiplicació... Aquí, espera, me falta una pequeña cosa simplemente. Este vector de aquí, no lo he especificado, pero debe ser unitario. Debe ser unitario, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el vector que yo coja tiene que ser paralelo a mi gradiente, pero debe ser unitario. Es decir, voy a poner aquí un ejemplo. Si... Que te dan el punto, básicamente. No, unitario es que tenga módulo 1. Claro, pero para que sea paralelo al
gradiente, si el gradiente solo es en ese punto y luego en el otro punto será diferente, tienen que ser prácticamente colineales, ¿no? No, claro. O sea, la idea es que estos dos vectores yo los voy a comparar en el mismo punto. Claro. O sea, yo sé, fijaros que ahora he borrado el dibujo, pero en ese punto el gradiente apuntaba en una dirección. Si no me voy a otro lado, el gradiente apunta en otra. Entonces, este vector que es paralelo realmente es colineal, por así decirlo, porque si apunta en la misma dirección en el mismo punto no puede estar justo al lado. Sí. Entonces no será la distancia más corta. Sí, o sea, digamos que en realidad este vector no tiene por qué estar ligado, o sea, no tiene por qué, vamos a decir, depender del punto en que esté este vector. O sea, tú puedes andar en la dirección que tú quieras, ¿no? Pero sí que el gradiente sí que está ligado al punto. Ah, vale. El gradiente sí, el vector no, ¿vale? Vale. Entonces, lo que os comentaba, este vector debe ser unitario. Eso quiere decir que en mi caso, concretamente, mi vector v sería el gradiente dividido entre el módulo, ¿sí? Por lo tanto, al cambiar este vector por el módulo dividido entre su propio módulo, esto al final me acaba quedando directamente el módulo del gradiente. O sea, que la derivada direccional es igual al módulo del gradiente, es el valor máximo de la pendiente, o sea, es, digamos, el máximo crecimiento que puede tener la función. Así se calcula el máximo. Exacto. No el máximo de una función, Sí, sinó... calculant el gradient serà el màxim, és l'optimització perfecta. Sí. No hi haurà res més. No, exacto. ¿Vale? Por lo tanto, digamos, es el valor del máximo crecimiento de f en dicho punto. ¿Me seguís? Sería un máximo. Pero no puede crecer, en ese no puede crecer más rápido. Ah, más rápido puede crecer más. Puede haber en otro punto que crezca más. Pero en dicho punto no puede, o sea, no puede haber mayor crecimiento de la función. ¿Entendéis? Es como si quisieras subir una cuesta y la subieras por la parte más rápida, pero no en la parte más alta. Exacto. Vale. O sea, si yo ahora, por ejemplo, claro, aquí fijaros que esto depende del punto. ¿Vale? De hecho, hemos dicho que el gradiente era 2xy, ¿no? Entonces, si yo hago la derivada del gradiente en el punto, habíamos puesto en el punto P, que era 2x, 2y, ¿no? Claro, fijaros que esto será 2x al cuadrado más 2y al cuadrado, raíz cuadrada. Claro, esto es 4x al cuadrado más 4y al cuadrado. Y aquí me podrá preguntar en qué punto esta derivada es el valor más grande, pero claro, es que esto depende de que sí. Por lo tanto, esto irá creciendo tan rápido como x y crezcan. Pero en dicho punto, por eso se analiza en un punto concreto, pues en el punto 1, 1 seguramente irá más lento que, por ejemplo, si cojo cualquier otro punto. ¿Me seguís? Sí. ¿Vale? Vale, entonces... vale, ya está, pues esto ya está. Vale, pues ahora vamos a pasar a estudios de máximos y mínimos y puntos de silla con los campos, conseguimos con los campos escalares, ¿vale? ¿Preguntas? Bueno, ¿tenéis que copiar esta parte de ahí? ¿No? No. ¿No? No, eso. ¿Preguntas? De momento ha quedado un poco... Fijaros sobre todo cómo se define cada causa, porque cuando luego hagamos algún comentario de cómo poner el mapper, en el fondo lo que muchas veces os pide tiene todo el sentido del mundo, es decir, que realmente la notación que se sigue es muy parecida, vale, vamos a poner aquí puntos críticos. Máximos en puntos críticos y extremos relativos son los máximos. Puntos críticos
y clasificación de extremos relativos. Extremos relativos. Vale. Vale, ¿qué son los puntos críticos? Los puntos críticos son aquellos puntos cuyo gradiente es cero. Es decir, son los, por ejemplo, volviendo a... Como en bachillerato, cuando la derivada es cero. Pues es una extensión de ese concepto, ¿no? Cuando yo tenía una función, y representa que yo quería analizar los máximos y mínimos relativos, hablamos de relativos porque en realidad puedes tener diferentes máximos, Infinidad. pero no tiene, o sea, aquel máximo cuya recta tangente es horizontal no tiene por qué ser más alto que otro máximo, ¿no? Entonces, cuando analizábamos esos puntos, decíamos que la derivada era cero, ¿correcto? En aquellos puntos donde la recta tangente es horizontal, representa que la derivada era cero. Vale. Porque la pendiente es cero y está... Exacto. Pero ¿qué ocurre cuando tengo una función, cuando tengo un campo escalar? Si yo tengo una función, ya no es una curva, sino ya tengo, por ejemplo, pongamos una superficie, como este paraboloide, a mí el concepto de curva aquí me es un poco complicado estudiarlo, porque para tener la curva necesitaría en este caso pues, una intersección entre dos superficies, etc. Entonces lo que hacemos es definir lo que es el plano tangente. O sea, dentro del paraboloide, en lugar de definir yo la recta tangente, pues lo que hago es pasar un plano que roce tangentemente en un punto. ¿Vale? Luego aquí puedo trazar otro, aquí otro, ¿vale? Y el plano tangente representa que es, bueno, sí, a veces se utiliza incluso como aproximación, se utiliza para aproximar el valor de la función, como si hiciéramos Taylor, ¿no? Que cogemos una función y digamos la aproximamos por una recta, entonces podríamos calcular el error que había aquí, etc. Pues aquí hacemos lo mismo con el plano. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que resulta que bueno, en este caso, cuando hablamos de los puntos críticos son aquellos puntos, vamos a poner aquellos puntos x, y, ¿vale? Y de hecho, en concreto, hasta incluso podemos poner f x, y, f de x, y, es decir, en un punto en concreto, tal que el gradiente de f es el vector 0, 0. Dicho de otra forma, los puntos críticos son aquellos puntos del plano tangente a mi función que sea horizontal. Pues lo que es lo mismo, son aquellos puntos, vamos a poner plano tangente horizontal a mi superficie. ¿Está bien? Yo lo que no acabo de entender muy bien de esto, el gradiente siempre apunta en dirección al mayor punto de crecimiento. ¿Correcto? Si tú estás en un mínimo, no estaría apuntando hacia donde esté el máximo. Si tú estás en un mínimo, el comportamiento que tiene el gradiente es justamente apuntar a la dirección en la que la función tiende a crecer. Y Lo entonces, más posible. ¿cómo te puede dar 0, 0? Ojo, la idea, por ejemplo, en el paraboloide, decidme dónde... Y está haciendo que la derivada sea cero para así encontrar los valores. Sí, pero lo que pregunta Xavi está bien, es decir, yo lo que estoy diciendo aquí es que los puntos críticos son aquellos puntos en los que vamos a decir que la derivada o el gradiente puede cambiar de signo.
Entonces, lo que está diciendo aquí es, justo en aquellos puntos donde el gradiente sea 0, el plano será, digamos, será horizontal, ¿vale? Entonces, si este era mi paraboloide antes, ¿dónde se encuentra el mínimo? Abajo. Abajo del todo. Abajo del todo. Entonces, si yo aquí es el único punto que hay. Entonces, si yo ahora quisiera saber qué es lo que le ocurre a la función, obviamente la función, lo que me está diciendo el gradiente en este caso no me puede estar indicando la dirección máxima, porque estoy buscando justo en aquellos puntos donde esto es 0. Que vamos a decir es el punto a partir de la discusión, a partir del cual a la que salga de ese 0 puede apuntar a la dirección de máximo crecimiento o no. No sé si me sigue. Es decir, que si yo ahora, por ejemplo, en este punto de aquí, más acuerdas que en este punto no había curva de nivel. Si yo dibujar o calcular el gradiente en cualquier otro punto, ese gradiente no se maduraría. De hecho, ¿cuál era el gradiente de este campo escalar? Vale, por lo tanto, ¿cuál es el punto donde esto se anula? El 0, 0. El resto es el único punto en el que realmente no hay gradiente. En el resto de puntos, habría un gradiente, por lo tanto, me apuntaría en una dirección de máximo crecimiento. Vale, creo que lo veo. Vale, però... Captáis un poco En el mateix pla a la corba No. O sea, lo bueno... de... Ja no se sabien les diferents, llavors. Claro, lo bueno de este caso es que o sea, el gradiente depende del punto, ¿no? Lo que hace el punto crítico es decir, vale, de todos los puntos que pueda haber, búscame aquel o consígueme aquel donde el gradiente sea 0. Es decir, que realmente yo no pueda tener ninguna información de si la función Crece o decrece. crece o decrece. O sea, con esto de aquí yo aún no sé qué está, o sea, sin poder dibujar la función, yo aún no sé realmente qué está haciendo la función. Vale, o sea, en este punto 0, 0, aquí pone que tienes el parabólico dibujado, pero aquí no sabrías si sería la parte de arriba del todo o la parte de abajo del todo. Correcto. Vale. Pero, si vuelvo a mi representación de curvas de nivel, ahora lo veréis clarísimo. Si yo vuelvo aquí y representamos el vector gradiente, ¿verdad que me salía esto? ¿Sí? Ah, ¿Dónde está? No. ¿Dónde está el mínimo? en el centro. En el centro. O sea, lo que te está diciendo esto es que está dejando del punto más pequeño y se va al punto más grande. Vale, por eso en el mínimo es 0, 0, porque representa que ahí empiezas a saber dónde este vector gradiente va hacia el máximo. Exacto. Ara, o sigui, no representes infinites fletxes al centre. No. Entonces, claro, es algo muy bueno a partir de las curvas de nivel y del gradiente interpretar dónde está, o si ese punto puede ser un máximo, puede ser un mínimo, o qué coño es. Entonces, de momento, esto ya lo puedes apuntar, siempre y cuando yo tenga un punto donde el vector gradiente se aleja de dicho punto, es que en ese punto la función alcanza el valor mínimo relativo. ¿Me captáis? Sí. I si s'apropen, és un màxim. Ahí está. Vale. Ahí está. Si yo ahora esto lo tuviera invertido, O sea que el mínimo siempre será 0, 0. no, ¿Por qué no? como el 0, 0. No, 0, 0 no es el punto 0, 0, ¿eh? O sea, yo o sea, de momento, con esto de aquí aún no puedo, o sea,
sea, con esto solo, sin dibujar aquello, yo no puedo clasificar nada. Pues por ser máximo, o mínimo. Exacto, o un punto de silla, yo no lo sé. Si tengo, o sea, si tengo esto, puedo... Tú solo has dicho que en el punto 00 hay un mínimo relativo. No, pero hay un punto relativo, ¿no? Sí, Claro, es decir, No sabes cuál es, pero hay un punto relativo. sí. claro, yo, Claro, pues, de Y momento... luego a partir de mirar el gradiente, sabes lo que es. De momento yo sé que en el 00, Bueno, no sé. bueno, que de hecho, Con Gs de eso. no os lo acabo de decir, pero la idea es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Yo digo, bueno, el gradiente por una parte es el 2x 2y. Y por otra parte es el igual a 0, 0, ¿no? Entonces aquí hago que 2x 2y es igual a 0, 0. Por lo tanto, 2x es igual a 0 y 2y es igual a 0. Es decir, la única solución es 0, 0. Es decir, que según esta superficie, solo hay un punto crítico y por lo tanto un único candidato a máximo, mínimo o punto de silla. O sea, la clave es que el gradiente te dé 0, 0, ¿no? Para que Claro, si esto no se cumple, ya no hay. es como el carnet de conducir. No, Tú no puedes conducir si no tienes carne. Condición necesaria. Pero no quiere decir que sea suficiente. O sea, tú puedes. O sea, bueno, en fin. Per trobar el punt, Dímelo. agafes, Sí, no? agafes el gradient i l'iguales a 0. Cada una de les components. Directamente. Ahí Pero el es- gradiente, claro, con el punto que tenías, ¿no? O sea, haciendo el gradiente en el punto y todo, ¿no? Ojo, no en un punto. Tú haces el gradiente que te va a depender de x y. Home, això també és de tot. Sí, sí. Claro, y lo igualas a 0 y resuelves. Toda solución que te da aquí es un posible candidato sospechoso. Ahora hay que ver realmente si se convierte en una realidad o no. Claro, por así decirlo. Pero si no se cumple esto, ya no es punto crítico. Por Ya- así decirlo, esta igualación a 0 puede significar que ha llegado al máximo crecimiento y por lo tanto ya no hay más vector gradiente, o puede ser que esté abajo del todo y que todavía no haya empezado a salir este vector Exacto. gradiente, ¿no? Exacto. Vale, o sea, hay un punto relativo de eso. Correcto, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo lo clasificamos? Vale, hay muchas formas de clasificarlo, pero la más, digamos, la más rápida es lo que se conoce como el criterio de Sylvester, ¿vale? Es decir, vamos a clasificar, es decir, ¿cómo saber que este punto crítico es un máximo, un mínimo o un punto de silla? Entonces vamos a poner aquí criterio de Sylvester. Espero no cometer ningún error. Sylvester con Y. Hostia, no lo sé. Bueno, es igual. Vale, entonces, el criterio me dice lo siguiente. Me dice, vale, para clasificarlo, vamos a definir lo que se conoce como la hessiana. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es la hessiana en un punto P? La hessiana en un punto P vuelve a ser otra vez una aplicación. Y es que para cada punto le puedo asociar una matriz. Esta matriz está formada por elementos. En este caso estamos jugando con funciones de dos variables. I seran X y... Exacto. Si me pusiera una función en tres variables, mi gradiente ahora tendría tres componentes y mi hessiana ahora vemos que tendría 9 componentes. No te cambia nada, es decir, haces la derivada parcial pero con otra variable más, ¿no? Directamente. Gradiente, 0, 0 y ya lo tienes. Directamente. Vale. ¿Vale? Entonces, en el caso de que... las dobles. Sí, correcto. Sí. De hecho, Sí, o sea, claro, tienes que derivar, sí, 2, ¿no? Y... sí, vamos a utilizar esta notación, que es básicamente fxx, esto es la derivada de f respecto de x dos veces. Esta de aquí, xy, esto es la derivada respecto de y la derivada respecto de x. Vamos a poner... Però es llegeix en aquesta segona, primer feies la derivada respecte a x i d'això la de y. Sí, O sea, del resultado de la derivada respecto de x la haces de y. sí, lo que pasa, estaros tranquilos porque, aunque os equivoquéis,
hay un teorema que me dice que La de X y la de Y es la misma, ¿no? sí, el teorema de Schwarz no se cumple siempre, en el caso es que no se cumple, es bastante dramático, por lo tanto es casi imposible equivocarse. Bueno, que equivocarnos realmente si lo tenemos que hacer al ordenador es, no sé, ¿te sale el comando o no? Bueno, no, ahora os explicaré que en realidad lo que le tenéis que decir al ordenador es en qué posición se encuentra cada una de ellas. Vale. Ya luego os daré aquí yo unas cuantas directrices, pero la idea fundamental es esta de aquí. No, o sea, la X sí, ¿qué haces? ¿Coges la ecuación, la derivas una vez y luego la vuelves a derivar? Sí. Aquí esto se trata de derivar dos veces respecto de x. Que no separas en X o en Y. No, exacto. Vale, que haces dos veces la que la otra. Correcto. Entonces, en esta derivo respecto de x y luego lo que me da respecto de y. En esta al revés. Y esta derivo dos veces. Claro, yo en este caso entiendo, si tuvieras una derivada parcial normal, tipo como la que has hecho para calcular el gradiente, por ejemplo, en el eje de las X, la derivada parcial de las X, la Y como que se va. O sea, en este caso la tienes que dejar ahí en forma constante, ¿no? Porque si la quitas luego lo puedes derivar respecto a y. Bueno, depende, ¿no? Como esté, por ejemplo, si tú tienes, qué sé yo, digamos que al hacer la derivada respecto de x te queda x por y. Sí. Entonces, si tú ahora tienes que derivar esto respecto de y, pues dices, vale, pues esto es derivar respecto de y de x por y. Entonces, claro, ahora que cuando derivas respecto de y, ¿qué pasa con la x? Bueno, tú lo mantienes como constante, así que esta x sale fuera y la de a respecto de y es 1, así que te quedaría esto. Nacho, primero derivas la de f, ¿no? La derivada parcial primero la de f, ¿no? Sí, es decir, primero, o sea, yo necesito, para volver a derivar otra vez, necesito una función. Por lo tanto, lo primero es que hago, derivo directamente la función respecto. Derivo, vale. Ahí está. Y si fuesen tres variables con una z también, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo quedaría f, x, z? Bueno, claro, aquí tendría f de, esto sería f de x, xy, y x, y entonces, ahora tendría xz, ¿me seguís? Sí. Aquí tendría xz, aquí tendría iz, aquí tendría zx, Sale como otra. zi y zz. ¿Y el teorema? Igual o haría algo así, tipo. El teorema se cumpliría, si no recuerdo mal, sigue cumpliendo de par en par permutadas. ¿Vale? Es decir, estas dos, o sea, al final tendrías, digamos, las tendrías todas, lo estoy diciendo un poco de cabeza. Sí, Pero la idea un poco es que las derivadas así cruzadas se mantendrían. Claro, yo en este caso lo que he entendido, por ejemplo, en la XY, si tú tienes 2x más 2y, por ejemplo, ¿Sí? en este caso a la hora de derivar parcialmente, ese 2y tienes que dejarlo ahí puesto por narices, porque si luego tienes que hacer la derivada parcial de y y lo quitas. Pero fíjate una cosa, si tú esto lo derivas respecto de x, tú haces, es una suma, haces derivada de una más derivada de la otra. La derivada, claro, la derivada de 2y respecto de x es 0, porque es como un número. no depende, es un número, es un valor constante. Entonces tú te sobrevive solo simplemente 2. Claro, Y 2 respecto, una derivada respecto de y, Sería 0. O sea, serían eso 2 es constante. ¿Cómo lo haces 0? Exacto. Vale, eso era lo que no entendía. No sé O sea, te si- quedarían cero en la gesiana. Vamos a hacer aquí un... Exacto. Vale. Eso era lo que no entendía. Es decir, al final deriváis tantas veces y respecto a las variables que necesitéis, pero al final lo consideres como constantes. ¿Vale? Vale. Entonces, vale, una vez monto la hessiana, ¿vale? Una vez monto la hessiana, monto el siguiente criterio. Y hago lo siguiente. Primero, esto evaluado en el punto crítico, ¿eh? Punto crítico. Voy a montar aquí un pequeño ejemplo. Lo que hacemos es, voy a coger la hessiana y voy a calcular un determinante. Vale. Voy a poner determinante de la hessiana.
en el punto P. ¿Vale? Si este determinante me da mayor que 0, yo aquí tengo dos situaciones, o dos posibles situaciones. Primera situación, que la derivada segunda respecto de x me dé positiva, y que la derivada segunda de x me dé negativa. ¿Vale? Es decir, determinante de la gestión en el punto P. Yo hago determinante y lo valoro en el punto. Si esto me da positivo, tengo que fijarme qué ocurre con la primera componente de la hessiana. Recordad que la hessiana era el punto P, fxx, fxy, fii y fix. ¿Vale? Si esto es positivo, entonces ya puedo decir que el punto crítico, P, es un mínimo. Ese es el criterio. En cambio, si la segunda idea me da negativa, ya digo que P es un máximo. Esto es mínimo relativo. Máximo relativo. I segona, la derivada. Y si se anula es un punto ese. Si se anula, es un... ¿O era cuando era negativo? Cuando es negativo, porque si fuese 0 es como que no tienes nada, ¿no? Hostia, ahora me hacéis dudar, ¿eh? Yo creo que es cuando el determinante es... Positivo és un mínimo. Ah, bueno, yo en clase No. era negativo igual. Esto lo vi en clase, escrito en la pizarra. No. Si el...